Élome, o me obedeces o te echaré de esta casa sin nada y tendrás que rogar por... Cuando ella eligió el camino de la música, nunca imaginó que para brillar, tendría que borrar partes de sí misma. En medio de los focos de la orquesta y bajo la sombra de un hombre que pretendía formarla para el éxito, tuvo que tomar una decisión impensable. Entre el miedo a perderlo todo y el coraje de reencontrarse a sí misma, una frase pronunciada como amenaza se convertiría en el detonante de una transformación. Hola mis amigos, soy Linda y este es Linda Love Stories. Espero que disfrutes esta historia. El silencio que reinaba en la sala de ensayos era casi palpable. Ella ajustó el violín sobre su hombro, respiró profundamente y cerró los ojos. Las primeras notas de su solo fluyeron como un río sereno, envolviendo a todos los presentes en ese espacioso espacio. Cuando la última nota se disipó en el aire, todos los músicos de la orquesta municipal permanecieron en reverente silencio antes de estallar en aplausos. Magnífica como siempre, ella sonrió a Sofía, la oboísta que había estado sentada detrás de ella durante 5 años. El maestro Leonel estaría orgulloso. Ella sonrió con nostalgia. Leonel había sido su mentor desde que ingresó a la orquesta a los 19 años. Ahora, con 26, ocupaba el puesto de primera violinista, logrado con dedicación, noches de insomnio y callos permanentes en los dedos. Espero que el nuevo director piense lo mismo, respondió ella, guardando el billete en su carpeta. He oído que es bastante exigente. ¿Exigente? Dicen que el hombre es un huracán, comentó Carlos, el chista. Revolucionó la última orquesta con la que trabajó en tan solo 1 año. Los rumores sobre Neste llevaban semanas circulando. Formado en las mejores escuelas y con una carrera meteórica, se incorporaba a la orquesta con una intimidante reputación de genio musical de personalidad inflexible. En el pequeño apartamento que alquilaba en el centro, ella pasaba la noche practicando. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa nocturna y el lejano ruido de los coches. La pequeña mesa de la cocina estaba cubierta de facturas. El alquiler había vuelto a subir, y sus clases particulares apenas cubrían los gastos. Aún así, cuando tocaba, todo esto se desvanecía. En la pared, modestamente enmarcada, estaba la foto de ella a los 5 años, sosteniendo el primer violín de juguete que su padre le había regalado antes de irse para no volver jamás. Junto a ella, la imagen de su madre, que tenía 2 trabajos para pagar sus primeras clases. Serás grande algún día, pequeña mía, decía siempre su madre, más grande que todos los obstáculos. Su madre no vivió para ver a su hija convertirse en la primera violinista más joven de la historia de la orquesta. Un cáncer agresivo se la llevó cuando ella tenía solo 17 años, dejando atrás únicamente el viejo violín que había pertenecido a su abuelo y una caja de partituras amarillentas por el tiempo. El primer encuentro con el nuevo director, Néstor, fue diferente a todo lo que él esperaba. Alto, de hombros anchos y mirada penetrante, entró en la sala de ensayo con una energía que parecía electrizante. Sin discursos introductorios, fue directo al grano. La música no existe para ser cómoda, anunció con una voz profunda que resonó en las paredes. Existe para transformar, y la transformación requiere incomodidad. En los primeros 15 minutos, Neste ya había reorganizado las posiciones de 3 músicos y había hecho duras críticas sobre la interpretación de la pieza que llevaban semanas ensayando. Cuando llegó el turno de ella para el solo, sintió que el corazón se le aceleraba de una forma desconocida. Tocó como siempre, con una técnica impecable y la emoción que todos reconocían como su sello. Ordenó Neste tras unos segundos. El silencio que siguió fue agudo. Este no es Buck. Es un tibio interpretación segura. Buck no estaba a salvo. Señorita Ella Méndez, respondió, sintiendo que le ardía la cara. Señorita Méndez, toca como si tuviera miedo de romper el violín. La música debe sangrar. Debe arriesgarse. Voy a redistribuir los solos hasta que todos entiendan mi visión. Esa tarde,
Ella salió del ensayo cargando no solo con su violín, sino también con una abrumadora sensación de incompetencia que nunca antes había experimentado. Su amiga Sofía intentó consolarla. Él les hace esto a todos al principio. Es una especie de prueba. Pero no fue una prueba que terminara rápidamente. En las semanas siguientes, Neste continuó reestructurando la orquesta. Los solos que una vez pertenecieron a ella se los dieron a Camila, una talentosa violinista que siempre había estado en segundo plano. No entiendo qué quiere, le confesó ella a Sofía mientras tomaban café después de un ensayo particularmente difícil. El pequeño café estaba casi vacío a esa hora de la tarde, y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Estoy tocando mejor que nunca, practicando. 10 horas al día. Quizás sea eso, sugirió Sofía. Estás intentando complacer a alguien por primera vez antes de tocar para ti misma. Las palabras de Sofía resonaron. Esa noche, ella regresó a casa y sacó su cuaderno de composición personal del estante, piezas que nunca le había enseñado a nadie. Empezó a tocar una melodía que compuso cuando falleció su madre. No había una técnica perfecta, solo pura emoción. A la mañana siguiente llegó temprano al ensayo. La sala estaba vacía, salvo por Néstor, que estaba revisando partituras. Maestro, llamó, armándose de valor. Me gustaría que me escuchara. Ni Bach, ni Mozart. Algo propio. Néstor levantó la vista, sorprendido por la audacia. Asintió en silencio. Ella cerró los ojos y tocó la pieza que había compuesto. Se permitió sentir cada nota, dejando que la técnica sirviera a la emoción y no al revés. Cuando terminó, abrió los ojos y encontró a Néstor observándola con una expresión que no pudo descifrar. Eso es, dijo finalmente. Eso es lo que busco en el fondo, esa verdad. Fue el comienzo de una transformación. En las semanas siguientes, Néstor comenzó a trabajar con ella individualmente después de los ensayos. Eran sesiones intensas, a menudo frustrantes, donde la empujaba a límites que ni siquiera sabía que existían. No solo tocas con los dedos, decía. Juegas con cada experiencia que has tenido, cada dolor, cada alegría. Poco a poco, los solos comenzaron a regresar a ella. Camila fue la primera en notar el cambio. Estás tocando como nunca antes, admitió con sinceridad. Neste tenía razón. Había algo latente en ti. El primer concierto bajo la dirección de Neste fue un triunfo. Los críticos musicales destacaron la nueva energía de la orquesta, en particular, la trascendental interpretación del primer violinista. Después de la actuación, mientras los músicos celebraban entre bastidores, Néstor se acercó a ella. Cena conmigo esta noche, la invitó, no como una pregunta, sino como si ya supiera la respuesta. La cena tuvo lugar en un pequeño restaurante apartado del centro. Néstor habló de su infancia en una familia de músicos, de sus años de estudio y de sus teorías sobre la música. La mayoría de los músicos tocan notas, dijo entre sorbos de vino. Pocos tocan música. Eres una de las pocas personas que puede hacer ambas cosas. Ella se sintió halagada e intrigada a la vez. Había una intensidad en Néstor que la atraía e intimidaba a la vez. Hablaba de la música como algo trascendental, casi religioso. Y cuando la miraba, parecía ver algo que ella misma no podía comprender. ¿Qué viste en mí ese primer día?, preguntó curiosa. ¿Por qué me quitaste los solos? Vi a alguien que podía ser extraordinario, pero que se conformaba con lo suficiente, respondió sin dudar. Necesitaba desestabilizarte, obligarte a encontrar tu verdadera voz. Las reuniones después de los ensayos se hicieron frecuentes. Neste la llevaba a conciertos, le presentaba a músicos de renombre, le prestaba libros raros de teoría musical. Para alguien que siempre había estado inmersa solo en su mundo de práctica e interpretaciones, era embriagador. Está completamente enamorado de ti, comentó Sofía tras notar cómo Neste la miraba durante los ensayos. Es admiración musical.
Ella evadió el tema, aunque su corazón se aceleraba cada vez que el director se acercaba. La relación progresó rápidamente. Neste era 10 años mayor y tenía una visión clara de todo. La música, la vida, el futuro. Para ella, que siempre había navegado sola, había algo reconfortante en su seguridad. Formamos una pareja perfecta. Él solía decir, yo doy forma, tu alma. 6 meses después, Néstor le propuso matrimonio tras un concierto en el que ella interpretó un solo que hizo llorar al público. Juntos, seremos imparables, prometió, deslizando un delicado anillo en su dedo. Sofía fue la única que expresó su preocupación. ¿No crees que todo va demasiado rápido?, preguntó durante el almuerzo, mientras ella mostraba el anillo con entusiasmo. Se conocen desde hace menos de un año. Cuando lo sabes, respondió ella, aunque una pequeña voz dentro de ella también cuestionaba la velocidad de los acontecimientos. El primer año de matrimonio trajo consigo grandes logros profesionales para ella. Bajo la guía constante de Néstor, perfeccionó su técnica hasta niveles que nunca había imaginado posibles. Las críticas reconocieron unánimemente su talento excepcional y comenzaron a llegarle invitaciones para actuaciones en solitario. Fue en ese momento cuando llegó la primera invitación de la Orquesta Nacional. Una oportunidad que pocos músicos reciben en toda su carrera. Es un honor increíble, dijo ella, casi sin aliento mientras le mostraba la carta a Néstor durante la cena. Su reacción fue inesperada. En lugar de compartir su emoción, frunció el ceño. ¿La Orquesta Nacional? ¿Por qué te invitarían ahora? El director vio mi actuación en el festival del mes pasado, explicó él, confundido por su reacción. Dijo que estaba impresionado con mi interpretación de Tchaikovsky. ¿Tchaikovsky? Llevamos semanas trabajando juntos. Neste recordó, no estás preparada para esto, ella. Aún tienes mucho que aprender de mí. Pero es una oportunidad única. Y habrá otras cuando estés realmente preparada, la interrumpió en un tono que no admitía réplica. Confía en mi criterio. Sé lo que es mejor para tu carrera. De mala gana, ella rechazó la invitación. En los meses siguientes, notó cambios sutiles en el comportamiento de Néstor. Comenzó a acompañarla a todos los ensayos individuales, a revisar cada invitación que recibía y a sugerirle modificaciones a sus interpretaciones con creciente insistencia. «Estás tocando mal otra vez este pasaje», le criticaba a menudo. «¿Cuántas veces tendré que mostrarte el camino correcto?» En casa, las conversaciones giraban exclusivamente en torno a la música y a las carreras de ambos. Néstor hablaba con entusiasmo de las invitaciones que recibía para dirigir orquestas internacionales mientras menospreciaba sutilmente las invitaciones que llegaban para ella. Las orquestas regionales, decía con desdén, pueden esperar. Primero deben establecerse aquí bajo mi guía. Poco a poco, ella comenzó a notar cómo había cambiado su vida. Los almuerzos con su amiga Sofía se hicieron poco frecuentes. Las visitas a su antiguo profesor de violín cesaron por completo, e incluso sus composiciones personales fueron abandonadas. ¿Por qué perder el tiempo con composiciones amateurs cuando hay tanto repertorio clásico que dominar?, preguntó Néstor. Pasaron 2 años. A los 28 años, ella fue reconocida como una de las violinistas más talentosas de su generación. Pero algo había cambiado en su expresión. Los compañeros de orquesta notaron cómo su mirada, antes vibrante, parecía distante, como si solo estuviera parcialmente presente. ¿Estás bien?, Sofía preguntó después de un ensayo, aprovechando un raro momento en el que Neste estaba ocupado con otros músicos. Pareces diferente. Estoy genial, respondió ella automáticamente. Simplemente estoy cansado. Hemos estado trabajando mucho. Es más que agotamiento, insistió Sofía. Es como si algo se estuviera desvaneciendo dentro de ti. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de ella durante días. Una tarde, mientras practicaba sola en el apartamento, se encontró observando su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba parecía una extraña,
técnicamente impecable, pero con ojos vacíos. Esa noche, cuando Neste llegó a casa, encontró a ella sentada al piano tocando una de sus viejas composiciones. «¿Qué haces?», preguntó visiblemente molesto. «Deberíamos estar repasando el programa del viernes». «Estoy tocando algo que compuse», respondió ella sin parar. «¿Te acuerdas? Antes de conocernos, yo componía esas pequeñas piezas», dijo con una sonrisa condescendiente. «Eran ejercicios interesantes, pero ahora estás en otro nivel. No hay tiempo para eso». «¿Y si quiero tiempo para eso?». La mirada de Néstor se endureció. «No seas desagradecida, ella. Todo lo que has logrado en los últimos años es gracias a mi guía. Antes de mí, ¿qué eras?». Una violinista prometedora entre docenas de otras. La discusión se intensificó rápidamente. Para sorpresa de Néstor, ella no se echó atrás como siempre. Algo había despertado en ella. Tal vez las palabras de Sofía. Tal vez el reconocimiento en el espejo de que se estaba perdiendo a sí misma. Al día siguiente, llegó una nueva carta de la Orquesta Nacional. El director artístico había asistido a una actuación reciente de ella y reiteró la invitación, esta vez con un puesto fijo y condiciones excepcionales. Cuando le mostró la carta a Néstor, su reacción fue explosiva. «Rotundamente no», gritó. «No estás lista. Nunca estarás listo sin mí». «No te pido permiso», respondió ella con una calma que los sorprendió a ambos. «Te comunico mi decisión. La aceptaré». El rostro de Néstor se transformó en una máscara de furia que ella nunca había visto. «¿Crees que destacarás más que yo? Soy más grande que tú», bramó. «O me obedeces o te echo de esta casa sin nada. Y cuando eso pase, vendrás a suplicarme perdón». En ese momento, como si se hubiera levantado una cortina, ella vio claramente en que se había convertido su vida. Reconoció el patrón de control, las pequeñas manipulaciones, como Néstor la había aislado de sus amigos y de sus propias aspiraciones. Sin decir nada, ella fue al dormitorio y sacó una maleta del armario. Empacó solo lo esencial: algo de ropa, sus partituras personales, el viejo violín que había heredado de su madre. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Neste, siguiéndola. «Estoy eligiendo mi música», respondió ella simplemente. «Me elijo a mí mismo». Antes de irse, ella miró una última vez el apartamento que había sido su hogar durante 2 años. Ella cogió la fotografía de su madre de la mesita de noche. «No durarás una semana sin mí», dijo Néstor cuando llegó a la puerta. «Yo soy quien te hace brillar». Ella se giró una última vez. «No, Neste, solo me demostraste que puedo brillar. La luz siempre ha sido mía». Esa noche, ella fue al pequeño apartamento de Sofía, donde la recibieron sin preguntas, solo con un fuerte abrazo. A la mañana siguiente, llamó al director de la Orquesta Nacional y aceptó formalmente la invitación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de ajustes y descubrimientos. Neste lo intentó todo para traerla de vuelta. Primero con amenazas de arruinar su carrera, luego con promesas de cambio y finalmente con emotivos llamados sobre cómo lo había traicionado. Pero ella se mantuvo firme en su decisión. Con cada día que pasaba lejos de Neste, redescubría partes de sí misma que habían sido silenciadas. Volvió a componer en su tiempo libre. Se reencontró con viejos amigos. Alquiló un pequeño estudio donde podía practicar sin restricciones. Su debut con la Orquesta Nacional fue un éxito rotundo. La crítica destacó no solo su impecable técnica, sino la profundidad emocional de su interpretación. Como si estuviéramos presenciando no solo música, sino un renacimiento personal, escribió un reconocido crítico. Un año después de su partida, ella se enteró de que Néstor había sido destituido. La orquesta municipal. Varios músicos habían denunciado su comportamiento abusivo y autoritario. Sin la presencia de ella para desviar la atención, sus métodos se habían vuelto aún más extremos. Pasaron 5 años. A los 33,
Ella se había convertido en una de las solistas más solicitadas del circuito internacional. Sus conciertos llenaban teatros. Sus actuaciones conmovían a públicos de todo el mundo, y su nombre era sinónimo de excelencia y profundidad musical. Una tarde lluviosa, después de un ensayo, regresó al café donde solía encontrarse con Sofía en los inicios de la orquesta. El lugar era prácticamente el mismo, sencillo, acogedor, con el mismo aroma familiar a café recién hecho. Sentada a la mesa, viendo la lluvia deslizarse por el cristal de la ventana, ella pensó en todo lo que había vivido, en cuántas veces creyó que necesitaba moldearse para agradar, en cuántas veces se contuvo para no herir el ego de alguien que debería haberla animado. En ese momento, comprendió algo profundo. El talento florece cuando estamos rodeados de personas que no se sienten amenazadas por nuestra brillantez, sino que la celebran. Personas que nos impulsan a seguir adelante incluso cuando tenemos miedo y que celebramos nuestros logros en lugar de intentar menospreciarlos. No se trataba de fama, prestigio ni aplausos. Se trataba de libertad, de encontrar la propia voz y estar rodeado de personas que no intentan silenciarla, sino que la ayudan a sonar aún más fuerte. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.